Hola, ¿qué tal mis bambines? Yo soy Bambi Licona y el día de hoy les quiero platicar un poquito de mi experiencia en estancias 1 y 2. Y bueno, básicamente si no sabes de qué te estoy hablando, estancias son prácticas o rotaciones que tienes que hacer en diferentes lugares de manera presencial y que son requisito indispensable para poderte titular. Pero tengo un video hablando acerca de ello que se llama Estancias y Estadías en UNAD. Y bueno, pues te sugiero que lo veas si aún no sabes de qué te estoy hablando y que tengas más información al respecto. Ahora sí les quiero empezar a platicar mi experiencia. La verdad es que fue difícil encontrar lugares y yo creo que por la situación en la que estamos y también porque de por sí es difícil, ya que la UNAD no tiene ningún convenio con ninguna institución, con ningún lugar, así que nosotros como estudiantes tenemos que buscar el lugar. En mi caso yo estudio nutrición aplicada, entonces estancias 1 lo tenía que hacer en servicio de alimentos. Esto quiere decir en un comedor comunitario, en un comedor industrial, en un lugar donde se prepararan banquetes o lo que fuera, pero que tuviera a un nutriólogo a cargo. Entonces pues ya estuve buscando y todo. Por la situación nos dijeron que podía ser un profesional de la salud, no necesariamente un nutriólogo, pero que de preferencia tenía que haber un nutriólogo. Yo lo que hice fue acercarme de manera virtual a lugares que me parecieron muy interesantes. Entre ellos, bueno, los 3 a los que me acerqué eran lugares que preparaban comida a raíz de hacerte como tu plan nutricional y como que enviaban un nutriólogo o algo así, y entonces después preparaban la comida y te la enviaban hasta tu casa. El punto aquí fue que en uno ni me contestaron, en el segundo me contestaron y me dijeron que sí querían, que les interesaba que yo fuera. Sin embargo, el problema aquí era que por la situación en la que estábamos no los dejaban tener en planta a más de las personas que ya eran. De hecho, los estaban como rotando y no me podían aceptar hasta que la situación mejorara. Entonces, pues me dijeron que quedaba abierta la opción, pero que teníamos que esperar a que las autoridades pues decidieran que ya se trabajaba de manera normal. Y en el tercer lugar no tenía nutriólogo y no sé, se promocionaban como que tenían nutriólogo, pero no tenían nutriólogo, entonces pues no era una opción. Tenía el segundo lugar como que sí podía hacer allí mis estancias, sin embargo el tiempo seguía corriendo y ellos simplemente me decían que aún no me podían aceptar. Y pues entre más pase el tiempo, más difícil es que puedas cumplir tus 250 horas, entonces pues me tenía que mover. Y ya no sabía qué hacer. No hay comedores comunitarios por aquí por donde vivo en sí, entonces pues no sabía a dónde dirigirme y todo, hasta que mi esposo platicó con una diputada que es clienta de él, y ya platicando le platicó de mí y todo, y dijo la diputada así como: oye, no me habías contado, pues puede ser que en la asociación pueda tener un lugar. Ella maneja una asociación y la verdad es que ellos no acostumbran a recibir estudiantes más que de la UVM o de la Universidad del Valle de México, porque tienen convenio con esta universidad, entonces no suelen aceptar a personas de otras universidades, pero pues se hizo la excepción porque conocí a mi esposo. En este lugar es una asociación y se hace de todo. Se apoya comedores comunitarios, se apoya asilos de ancianos y todo eso, entonces me metieron por allí. La verdad es que en mi momento en el que yo estaba haciendo mis estancias 1, no había otras personas que también estuvieran en nutrición aunque fueran de la UVM, solamente había personas de Derecho y de Administración, y me pusieron a hacer de todo, absolutamente de todo en esa asociación. No solamente fui a comedores comunitarios, que fue muy padre, y no solamente fui sobre todo a asilos, también estuve en DIF y así en diferentes lugares como que pues ayudando, sino que me pusieron a contestar teléfono, me pusieron a ir por los cafés, me pusieron a lavar los comedores comunitarios cuando se hacían brigadas para esto, pues ahí me metían, me pusieron a hacer absolutamente de todo, incluso dietas para personal de la asociación.
y fue muy enriquecedor por lo mismo, porque pues pude hacer muchas cosas. Estuve también en almacén, en víveres, e incluso fui a pedir apoyo a La Costeña, a la empresa La Costeña, para que donara algunas cosas para ayudar a lugares de donde se preparaban víveres. Y pues así hice de todo. Fue muy enriquecedor, como les digo. Sí estuve en contacto con una nutrióloga, porque allí tenían nutrióloga, sobre todo en el caso del asilo de ancianos. Allí, o bueno, una casa de la tercera edad, allí es donde tenían un nutriólogo de planta. Entonces aprendí un poquito de nutrición geriátrica y también acerca de menús cíclicos y de la administración de un servicio de alimentos, que era precisamente de lo que tenía que hacer más. La verdad es que me hubiese gustado que me metieran más de lleno a ese momento y con esa nutrióloga, pero pues me metieron a todo y también fue muy bueno aprender de todo. Y pues sí fue estresante, porque pues era la primera vez que hacía esto, y aparte porque no solamente vas a tus prácticas, te firman, te califican, te checan uniforme, todas esas cosas, sino que además haces como tareas y actividades como parte de la asignatura de Estancias 1. Entonces tenía tareas aparte de seguir en la universidad, aparte de la casa, aparte del trabajo y aparte de esto que les comento de ir a mis estancias. Entonces sí fue un poquito estresante, pero pues fue muy enriquecedor y muy padre. En el caso de Estancias 2 se tiene que realizar en consulta externa. Esto quiere decir ir a una clínica con un nutriólogo, en donde sea que se realicen consultas de nutrición de manera externa, es decir, no en pacientes hospitalizados. Y bueno, pues fui a 2 lugares antes del lugar donde me quedé. En el primero era como un spa, y pues era como que tenía nutrióloga para bajar de peso, pero esta nutrióloga no tenía cédula profesional, básicamente no era nutrióloga, entonces quedó descartado el lugar. En el segundo lugar, la nutrióloga, muy linda, me dijo que claro que sí, pero estaba en su primer trimestre de embarazo y con la situación estaba dando solamente consultas en línea. Entonces me dijo que la podía apoyar asistiéndola desde mi casa. Me pareció padrísimo, obviamente, porque pues eso me daba facilidad para todas mis cosas que tenía que hacer. Sin embargo, mi docente en línea me dijo que eso era imposible, que no había manera de que me aceptaran las prácticas así, que tenía que ir de manera presencial al consultorio, a tomar medidas, todo eso. La nutrióloga me decía que no iba a dar consultas hasta que ya se aliviara y todo esto. Entonces pues no había tiempo de que yo pudiera realizar con ella mis estancias 2. Así que estuve como que un poquito triste, porque pues eran las opciones que yo tenía como más cercanas. Pero nuevamente mi esposo ahora habló con un médico, y este médico pues me dijo que podía hacer con él y con su equipo las estancias 2. Y yo pregunté a mi docente en línea, me dijo que estaba muy bien. Aparte, entre sus colegas había una nutrióloga, entonces pues me dijeron que sí. De lo que se trató mi estancia 2 fue que básicamente este doctor tenía su consultorio de medicina general, pero tenía, o bueno, más bien tiene una especialidad en pediatría y en neonatología. Esas son sus especialidades. Entonces aprendí mucho de nutrición pediátrica, algo que jamás imaginé, no sabía que me iba a interesar. Y también atendí pacientes de todo tipo, y las dietas, antes de que yo se las diera al paciente, las checaba la nutrióloga. Y eso fue súper enriquecedor. O sea, una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica. Yo ya había asesorado a personas, pero la verdad eran para transicionar en una dieta base en plantas y para bajar de peso. Básicamente ese era como que lo que yo estaba acostumbrada, a mi zona de confort, y esto completamente me sacó. Aparte sientes la responsabilidad de que tú tienes que hacer todo, porque pues la nutrióloga no estaba tal cual allí, era parte de, pero no estaba allí en el consultorio. Entonces ella simplemente supervisaba cosas, pero yo tenía que atender pacientes, yo tenía que medirlos, pesarlos, yo tenía que hacerles sus dietas, sus seguimientos, todo. Fue súper estresante al principio, porque tuve muchos miedos, obviamente, y porque la dietoterapia es un mundo, y más tratar con pacientitos que tienen no solamente una sino varias enfermedades. Fue el caso de muchos de los pacientes a los que yo estuve asistiendo.
Por ejemplo, personas con polifarmacia que tenían diabetes, obesidad y al mismo tiempo también tenían hipertensión y ya estaban teniendo fallo renal. Entonces, cada cosita tenías que súper medirla, calcularla, supervisarla, que no hubiera interacción con los fármacos. Aprendí mucho de farmacología y un poquito de fisiopatología gracias al doctor. Súper extenuante, la verdad es que llegaba a mi casa y aparte de mis tareas y de mis quehaceres y de todo lo que hacía, era leer para pues tener nutrición basada en evidencia y poder asesorar a más pacientes. Al principio lo que me ponía a hacer era como a darle a todos los pacientes una plática sobre el plato del bien comer y cosas como recomendaciones, pero después ya tuve que ser como más específica y atendía absolutamente a todos los pacientes, a niños, atendía muchísimo a personas que tenían gripa, que iban por cositas así como cistitis, por colitis, por gripas. Y también les tenía que hacer un plan personalizado para sus... La verdad que lo que más me traumó y me como que generó mucha angustia cuando estaba haciendo mis prácticas fue como esta parte de medir a las personas, porque sí, obviamente nunca había medido a las personas. Cuando doy asesorías y así, siempre me baso en peso, talla, en sacar el IMC y cosas por el estilo, pero al ser en línea mis asesorías, pues no había tomado nunca los pliegues cutáneos, nunca había hecho tal cual mediciones en físico. Entonces pues fue muy bonito poder hacerlo, poder saber de qué manera correcta se puede hacer, obviamente con ayuda del doctor y con ayuda de la nutrióloga. En esa ocasión sí fue la nutrióloga a enseñarme cómo se hacían estas mediciones para que yo las hiciera de manera consecutiva con los pacientes que vinieran. Y como les digo, fue un proceso poco a poquito. Al principio básicamente me pusieron así de que pues tú llevas la agenda, tú escuchas, y después me pusieron a asesorar a las personas de manera muy general con el plato del bien comer. Después me pusieron a hacer una primera dieta, me acuerdo mucho que fue para una paciente geriátrica y que además tenía diabetes mellitus. Entonces allí descubrí que la manera de calcular el peso teórico es diferente en una persona geriátrica que en una persona pues joven, y eso fue como que wow, y de ahí aprendí un buen de cosas. Es que de verdad las cosas en la teoría y en la práctica son de verdad pues no completamente diferentes, pero sí son muchísimo más intensas y precisas en la práctica. Entonces pues ahí aprendí muchísimas cosas, y como les digo, la nutrióloga vio esa primera dieta y me dijo ok, tuviste un error aquí por esto y esto, me explicó, y después me mandaron a hacer otras dietas y empezó a ver pues que de alguna manera estaba tomando todo lo que me decía, hasta que me soltaron a definitivamente darles yo misma las consultas, los planes, los seguimientos a pacientes. Fue muy bonito y la verdad es que ahorita ya terminé las estancias, pero voy a ir a ver todavía a pacientes que quedé de darle seguimiento, y eso es muy bonito porque eso también indica que vamos a ver esa mejoría. Sí llegué a ver mejorías en personas, el doctor también las llegó a ver y vio que sí funcionaba el tratamiento farmacológico más la nutrición, y eso fue súper bonito para mí, y obviamente pues fue enriquecedor para todos, incluyendo al paciente o los pacientes que tratamos. Y como les digo, aprendí muchísimo de todo, de qué darle de comer a un paciente con gripa, de qué dar de comer tal cual para una persona, hacerle un plan nutricional a una persona que trae diarrea. Aprendí también acerca de cómo lidiar con las infecciones desde la nutrición, con qué tipo de alimentos. Entonces fue muy bonito, fue súper enriquecedor. De verdad me quedé con una experiencia que jamás pensé agarrar. O sea, la verdad es que no pensé que fuera a ser tan fuerte la experiencia y tan sólida y tan intensa, pero fue muy bonito. Y como les digo, pues también empecé a aprender acerca de los niños, de cómo pesar a los niños, de cómo medir a los niños, de cómo hablar con los niños para que se dejen medir, para que se dejen pesar, de cómo hablar con las mamás para empezar a hacer cambios en la alimentación del niño. Fue muy bonito, súper bonito. Definitivamente no me arrepiento nada. Como les digo, quiero repetir con este mismo doctor en algún momento, que me parece
parece que estadías no voy a poder porque tienen que ser en un hospital, pero las otras sí que me gustaría con él. Sí era súper cansado, honestamente, hacía 3 horas de lunes a viernes, pero fue súper cansado, pero aprendí muchísimo. También aprendí muchísimo de endocrinología, porque había una persona allí que era endocrinólogo, entonces también a veces iba con sus pacientes, y la verdad fue muy padre. En ambos saqué 9.8 en estancias 1 y estancias 2. Saqué 9.8 de calificación general en ambas, y pues la verdad fue muy bonito y muy enriquecedor. Y pues tienes que hacer investigación. Mi proyecto de investigación se está desarrollando dentro del coaching nutricional, que es como donde quiero también incursionar, porque allí me di cuenta, sobre todo en mis estancias 2, de que a las personas les cuesta muchísimo trabajo hacer cambios en su alimentación, aunque estén muy malitos, aunque estén muy enfermos, aunque de eso dependa básicamente su vida. Les cuesta mucho, y pues es un apoyo que me gustaría propiciar en un futuro. Entonces pues de eso se está tratando básicamente mi tesina. Y pues ya, eso es lo que les quería comentar. Es muy bonito llevar como toda la práctica. Es súper diferente la teoría de la práctica, la verdad. Hay muchas cosas que no te explican en la escuela, y que qué padre que exista la posibilidad de que haga uno sus estancias, porque de esa manera pues uno puede cotejar qué es lo que pasa en la realidad y cómo podemos llevar toda esa teoría realmente a la práctica, y que al paciente pues le funcione. Entonces esa ha sido mi experiencia, y si tú tienes una experiencia que te gustaría comentar, si tú ya estás en esto, también nos gustaría saberlo. Déjamelo saber aquí abajito cómo te está yendo, cómo te fue. Muchísimas gracias por su tiempo, y nos vemos en un siguiente video. Bye.